ABC de Eventos presenta, a través de televisión por internet de Oaxaca. Queremos compartir con ustedes un poco acerca del conocimiento antiguo de México. Mi nombre es Armando Cruz y junto con mi dualidad, María Inés Correa, tenemos un centro de desarrollo humano en San Gabriel Etla, cuyo nombre es Tayari. Le pusimos Tayari porque es una palabra en huichol. Le pusimos en huichol porque hemos convivido mucho con ellos, pero a final de cuentas es la misma cosmovisión. Es una cosmovisión de los toltecas, de los zapotecas, de los mixtecas. Entonces Tayari quiere decir nuestro corazón o nuestra esencia, refiriéndose a nuestra esencia energética como seres de luz. Entonces Tayari también es como el inconsciente colectivo. Ellos nos decían que ellos se sumergen en Tayari para encontrar respuestas de vida, o para encontrar soluciones, o para inspirarse para crear sus obras. Entonces nuestro trabajo es precisamente esto: apoyar a las personas en un viaje de descubrimiento hacia su verdadera naturaleza luminosa. Bueno, entonces vamos a revisar un poquito del conocimiento antiguo de México. De esto podríamos hablar años, pero pues vamos a tratar de resumir lo mínimo. Esto es para generar un interés en ustedes, más que nada. Entonces, el nombre antiguo de México, en el centro de México, fue Anáhuac. De hecho, así se conocía a toda esta área que podemos ver acá, que arranca pues desde el centro norte de México. Aquí está en este cuadrito, pasando por supuesto por Oaxaca y llegando hasta Nicaragua, ahora es Costa Rica, pero Nicaragua de hecho proviene del náhuatl, quiere decir Nic Anáhuac, hasta aquí Anáhuac. Entonces podemos ver cómo el náhuatl fue como la lengua franca, como ahora es el inglés, ¿verdad? Que en muchos países lo utilizamos para entendernos. Así era el náhuatl en el antiguo México. Por eso es que ponemos nosotros pues muchas cosas en náhuatl. Bueno, lo primero que tenemos que enterarnos es de la cosmovisión, cómo veían ellos el mundo, cómo lo concebían. Entonces una cosmovisión nos da esas respuestas, nos permite interpretar el mundo, saber o explicarnos de dónde venimos, por qué estamos aquí y a dónde vamos. Esto sucede en todas las culturas del mundo. Bueno, esta es una mínima representación del universo en nuestras culturas. Ustedes van a poder ver esta forma que se le llama quincunce en todas las culturas, desde la olmeca, que fue, digamos, la primera, hasta las grandes culturas del clásico y del posclásico. ¿Esto qué es? Son las direcciones del universo. Ahora les llamamos norte, sur, este y oeste, pero eso no implica casi nada para nosotros, pero para ellos implicaba el universo, porque de cada una de estas direcciones teníamos dones, ¿verdad? Teníamos cualidades que nos eran regaladas a nosotros como seres humanos, para que pudiéramos nosotros entonces colaborar con la creación del universo. Los viejos abuelos decían que somos co-creadores del universo. ¿Sí? No estamos nada más aquí, digamos, a la buena de Dios, sino que podemos incidir en nuestra realidad. Y eso, además de poder, implica responsabilidad, ¿verdad? Porque si podemos incidir en las cosas que nos pasan en la vida,
Entonces, algunas de las cosas o muchas de las cosas que ocurren se debe a nuestro hacer, a nuestras intenciones. Entonces, es muy importante empezar a conocer estos aspectos. Bueno, el nombre que se le dio a la civilización entonces en el centro de México fue Toltecayotl. Y Toltecayotl quiere decir el arte de marchar juntos o de crecer juntos. Aquí ustedes pueden ver esta plantita que nosotros conocemos como tule. El árbol del tule se llama porque estaba entre tules, ¿sí? Y el tule es una planta que crece donde hay agua. Y entonces las culturas antiguas también se establecieron donde había agua, ¿sí? Por eso entonces a las ciudades se les empezó a llamar Tolan, o sea, la tierra donde hay tule. Y eso pues se le fue conformando ese nombre a las poblaciones. Hasta a las grandes ciudades se le dio el nombre de Tolán. Entonces tenemos Tolán, podríamos decir Tolán Daniba, ¿verdad?, que es el nombre de Monte Albán, Tolán Tula, Tolán Teotihuacán, Tolán Palenque, y así todas estas grandes ciudades eran tolanes, ¿sí? Y entonces el habitante de la ciudad, es decir, el hombre que se dedicaba a expandir la conciencia o la cultura, se le llamó tolteca. Entonces tolteca no es un adjetivo étnico, sino es un adjetivo cultural. Es decir, el hombre que cultivaba el conocimiento, o la mujer, ¿verdad? El hombre o la mujer era el tolteca. Bueno, hay muchos principios que podemos hablar acerca de la toltequidad, pero vean este símbolo. Se le ha llamado el yin yang con referencia a lo que muchos conocemos, ¿verdad?, de la cultura asiática. Pero aquí en México pues tenemos esta representación que nos habla de estos principios de la evolución, que es el centro. El centro implica equilibrio. Si ven, estas dos fuerzas están en equilibrio. Entonces este es un principio muy importante, porque no se concebían las fuerzas como opuestas, no había fuerzas opuestas. Todas las fuerzas del universo son complementarias y crean la unidad. Bueno, y este tercer principio es la fluidez. Si ustedes ven aquí, esto es muy dinámico. Esto nos señala inmediatamente que aquí hay un movimiento, y el movimiento es un principio también súper importante en esta cosmovisión. ¿Por qué? Porque el movimiento nos da la percepción de tiempo y espacio. Si no hay movimiento, no podemos percibir eso. Si todo está estático, pues no hay nada, ¿verdad? Entonces el movimiento y esto de fluidez es un movimiento armónico. Entonces este símbolo lo podían ver pues en muchas partes en el antiguo México, ya les decía yo, y vean, aquí están los 4 rumbos. Es decir, esto nos hablaba inmediatamente del universo. Es un símbolo que llegaba al inconsciente. Su nombre en náhuatl es Nahui Papalotl, que quiere decir 4 mariposas. Y la mariposa, ¿qué nos hablaba? La belleza en México siempre se referenciaba a la divinidad. Todo lo bello estaba relacionado con lo divino, las flores, los pájaros de hermoso plumaje, y los cantos, inclusive la poesía era considerada una poesía sagrada, y por supuesto las mariposas. Entonces esto inmediatamente nos habla del universo, de la creación del universo.
Bueno, varios aspectos culturales. El cultivo del maíz. El maíz es una planta que fue creada por el ser humano. Y el maíz necesita del ser humano. Pero al mismo tiempo nosotros necesitamos del maíz. Entonces es una buena combinación, una buena sinergia. Entonces fue tan importante que representó la vida y la conciencia. ¿Por qué fue importante? ¿Por qué fue tan importante? Porque nos permitió salir de las necesidades básicas, que es comer, ¿verdad? Es la necesidad principal de todos los seres vivos, alimentarse. Pero una vez superado eso, nosotros como seres humanos necesitamos más. Así fuimos hechos, para querer saber más, querer conocer más, querer crear más. Y eso lo permitió el maíz. Por eso fue tan importante tener un buen sistema alimenticio. El buen sistema alimenticio llevó a un buen sistema educativo. En el antiguo México la educación era gratuita y para todos. Las personas eran mucho más educadas que en la Europa del siglo XV. Y no se diga las personas del siglo X. ¿Verdad? Porque esto no estamos hablando solo de las culturas al final, como por ejemplo los aztecas. Estamos hablando de los mayas, de los zapotecas, de los toltecas, de los olmecas. Es decir, estamos hablando de 3.500 años de cultura y civilización. 3.500 años. Entonces, en estos primeros 1.500 años, que es cuando llegamos al clásico, ya estaban las estructuras básicas de alimentación, de educación, organización social, y por supuesto la generación de cultura y de conocimiento. Esta organización social todavía la tenemos aquí en Oaxaca, algunos aspectos. Por ejemplo, el tequio, que por cierto viene del náhuatl. ¿Sabían ustedes eso? Tequio viene de tequiotl, que quiere decir trabajo en común. Bueno, por supuesto, entonces todo esto llevó a un gran desarrollo científico, que era muy superior a la Europa del siglo X y del siglo XV. Arquitectura monumental, orientada hacia los astros, lo cual nos lleva a las pirámides. Pirámides, México es el país con más pirámides en el planeta. ¿Cómo construyeron eso? Pues con conocimiento científico, ¿verdad? No se puede nada más empezar a poner piedras y a ver qué sale. Necesita una planeación, necesita de todo tipo, mediciones, pesos, dimensiones. Era una civilización. Era una civilización. Bueno, unas matemáticas vigesimales en donde se utilizaba el cero. El cero que nos dicen que es invención de los árabes y no sé qué y no sé cuánto. No, aquí se usaba. Aquí se usaba el cero, que es una abstracción súper importante para poder hacer cálculos matemáticos. Bueno, debido al grado de conocimiento astronómico, entonces desarrollaron un calendario que es el más exacto que ha llevado civilización alguna, inclusive la nuestra. Porque nuestro calendario viene de Roma, ¿verdad? De los arreglos que se hicieron en Roma. De hecho, julio, pues le pusieron julio por Julio César. Agosto le pusieron por César Augusto. ¿Sí? Y la duración de los meses fue a capricho de los Césares. ¿Sí? Por eso febrero tiene 28 días, porque Julio dijo, no, pues mi mes necesita un día más. ¿De dónde lo sacamos? De febrero. Y agosto dijo, no, pues también, yo porque me voy a quedar atrás, ¿verdad? Y le quitaron un día, así por capricho. Entonces imagínense. Bueno, y por supuesto
después de tener toda esta pirámide de alimentación, educación, organización social, llegamos a lo que era principal para todo el México antiguo, la evolución de la conciencia. Es decir, somos un paso, no estamos en la cúspide como nos quieren decir algunas personas. Somos un paso en la evolución de la conciencia. Y esto es muy importante porque también es una responsabilidad del ser humano permitir dar el siguiente paso. Esa es parte de nuestro trabajo. Es decir, ya no dejar todo a la buena de Dios, por no decir más. Bueno, entonces hay un principio cósmico que se llamó Sem Anáhuac, que es por eso se le llamaba Anáhuac, ¿sí? Pero al principio cósmico ya se le llamaba Sem Anáhuac, y esto quiere decir complementación de los opuestos. Es decir, universo es la unidad en la diversidad, o la diversidad en la unidad, ¿verdad? Anáhuac es el mismo concepto, nada más expresado de otra forma, la complementación de los contrarios. Ajá. De los opuestos. Bueno, entonces este principio básico que es el universo tenía un centro motor que se le llamó Teotl, y Teotl es energía consciente. Ustedes saben la raíz griega Theos, ¿verdad? Theos es Dios en griego. Bueno, es la misma raíz, es una raíz indo-aria, que llegó hasta acá con las migraciones. Pero entonces Teo significa luminoso o energético. Entonces ese es el centro motor del universo. Ahora, pues habría que darle otros nombres, ¿verdad? De acuerdo a lo que nosotros podemos percibir digamos, de Dios, del gran espíritu, de la energía. Entonces, uno de los primeros nombres fue Senteotl, que quiere decir divina unidad. Pero Senteotl pues estaba ahí, ¿verdad? Y por sí mismo, otro nombre que se le asignó fue Moyopoyani, que es el que a sí mismo se inventa. Entonces pues decidió desdoblarse. Y entonces ya no se llamó Ometeotl, ya no se llamó Senteotl, se llamó Ometeotl, que ya quiere decir la divina unidual Trinidad. O otro de los nombres es Tlazopili, príncipe del amor. Entonces todos estos no eran diferentes entidades, sino eran diferentes nombres que referenciaban lo mismo. Bueno, entonces está la unidad, pero para crear el universo se desdobla. Entonces, aquí está la representación. Vean, como dos serpientes. ¿Por qué la serpiente? Porque la serpiente es ondulada, ¿verdad? Cuando se desplaza siempre crea ondas. Y la mejor forma, hasta ahora, hasta nuestros días, de plasmar en un papel la energía es a través de ¿qué? De una onda. Así lo hacen los científicos, ¿verdad? Una onda. Entonces, pues, eso ya lo sabían nuestros viejos abuelos desde hace milenios. Y así lo representaban. Entonces, aquí está Ometeotl, ¿verdad? Se desdobla Senteotl y entonces crea estas fuerzas, la divina unidual Trinidad. Entonces esta representación es una representación de Ometeotl. Bueno, aquí también está la representación del tiempo.
Scrotal. Lo que yo les decía, el movimiento genera el tiempo. Bueno, aquí ya hacemos referencia a otro aspecto de la divinidad que se le llamó Quetzalcóatl. Yo creo que todos lo conocemos, ¿verdad? Quetzalcóatl, que quiere, un término, digamos, literalmente quiere decir serpiente emplumada, pero tenía muchos otros aspectos. Como muchas palabras en náhuatl, tenía diferentes significados. Pero entonces podemos decir, el camino de retorno a nuestra esencia divina involucra los dos aspectos constitutivos de nuestro ser, ¿verdad? Lo que se arrastra, lo que camina, lo que es materia, lo que tiene apegos, que es representado por la serpiente, ¿sí? Y la parte espiritual, la parte divina, la parte que, digamos, puede volar, la parte que no tiene apegos, porque se sabe que parte del todo. Entonces, todos estos conceptos estaban sintetizados aquí, en Quetzalcóatl. Bueno, entonces Quetzalcóatl también era como el ideal del ser humano, era una posibilidad que puede alcanzar el ser humano. Entonces, por supuesto, si era una posibilidad, pues todos inmediatamente nos preguntamos, bueno, ¿cómo le hago? ¿Verdad? Porque pues, así como estamos, pues me siento como muy reptil, ¿verdad? Soy materia, soy cuerpo, tengo apegos. Entonces, ¿cómo alcanzo esa conciencia de lo divino? Bueno, pues para eso hubo diferentes avatares de este aspecto de la divinidad. ¿Qué es un avatar? Ese es como un recipiente donde la divinidad desciende, ¿verdad? Es la iluminación que se le llama en esta escritura. Entonces hubo diferentes avatares de Quetzalcóatl, el último de los cuales se llamó Seacatl Toquitzin Quetzalcóatl. Quiere decir nuestro Señor uno caña, serpiente emplumada. ¿Ah? Bueno, y está la fecha de su nacimiento, nació en 1947 y desapareció en 1999. Hay textos que indican que esta persona vivió. Hay textos que hablan de lo que él decía. Y si los leemos es muy parecido al evangelio que nosotros conocemos. Muy parecido. Bueno, entonces la toltequidad era práctica, buscaba soluciones, siempre andaba en búsqueda de soluciones para los problemas cotidianos y soluciones para el desarrollo de la conciencia. Fíjense bien esta nota que está en el libro Toltecas del Nuevo Milenio de Víctor Sánchez. Es conveniente notar que tanto para los toltecas de la antigüedad como para los sobrevivientes de hoy en día, porque esto no se ha acabado, esto está oculto, ¿verdad?, en nuestros etnias, los zapotecas, los mixtecas, los nahuas, los huicholes, los mayas, todos ellos conservan parte de este conocimiento. La religión no era un conjunto de pautas de conducta predeterminadas, dogmas o la proyección de la importancia personal, sino una serie de prácticas que tenían como objetivo mantener al hombre en contacto con el espíritu. Es decir, son prácticas diseñadas para limpiar nuestro vínculo, para acercarnos a la divinidad. Para nuestros viejos abuelos, la divinidad era un estado de conciencia. Yo no sé, los que hemos vivido suficiente nos acordaremos que Juan Pablo II dijo lo mismo.
digo, es que el cielo no existe como una cosa física. El cielo es un estado de conciencia. Bueno, por esto ellos desarrollaron técnicas para alcanzar ese estado de conciencia. Entonces, dentro de este sistema, si era práctico, entonces la experiencia propia es lo más valioso. Es decir, esto le quita la responsabilidad al maestro, ¿verdad? Experimenta por ti mismo y ve qué resultados obtienes. Y el conocimiento que obtienes por medio de la experimentación, nadie te lo va a quitar, no se te va a olvidar, se queda dentro de ti, en tus células. Bueno, entonces la realidad, de ahí que su mensaje aparezca como una guía de acción, más que como una teoría filosófica. Es decir, los mensajes de Quetzalcóatl son una guía de acción. Yo les decía, nos preguntamos el cómo. Bueno, hay un término que hemos escogido para presentar a la Toltecayotl de una forma más asimilable. Este término le pusimos, seleccionamos Quinam, que quiere decir equilibrio, que proviene del verbo náhuatl Quinamiki, que quiere decir concordar o equilibrar. Es decir, Quinam entonces es equilibrio. Y hay textos donde los toltecas se referían a sí mismos como quinames, quiname, es decir, equilibrados. Ellos buscaban eso, siempre el equilibrio. Bueno, ¿se acuerdan del símbolo de Nahui Papalote? El equilibrio, como algo a alcanzar. Bueno, entonces el Quinam, un arte tolteca para la armonización del cuerpo y del espíritu. Entonces, ¿en qué consiste esto? Bueno, el primer paso es la Toltecayotl. Toltecayotl, ya les mencionaba yo, es como la civilización, la suma de todos los conocimientos que desarrollaron los viejos abuelos. A eso se le llamó Toltecayotl. Cultural, científico, humano, alimenticio, organizacional, todo eso es una civilización y se le llamó Toltecayotl. Bueno, entonces en este primer paso pues, ya lo estamos haciendo en este momento. Nos estamos aproximando al conocimiento que desarrollaron los viejos abuelos. Pero fíjense que esta es nuestra herencia y es una herencia viva. Todavía, yo les digo, las etnias cultivan parte de este conocimiento, pero no solo es para los indígenas, por llamarlos de alguna forma, no solo es para los huicholes, ni para los nahuas, ni para los mayas, es para nosotros, porque está en nuestro ADN, porque nacimos en esta tierra, porque nuestros ancestros desarrollaron esto. Es la herencia de todos nosotros. Bueno, fíjense bien cómo hablaban ellos: ir por los valles y las sierras averiguando las cosas concernientes a la vida, y si encontráis alguna buena costumbre o una esclarecida creencia, traedlas a vuestra comunidad y compartirlas con todos, para que de ese modo perfeccionéis el modo de vida tolteca. Es decir, no era una cultura cerrada, no decía, no, nosotros tenemos la verdad y nadie más, no. Ellos decían, bueno, vamos a ver qué más hay, y si es bueno para el ser humano, entonces tráelo, compártelo, ¿no? Y de ese modo crecemos todos. Bueno, aquí hablamos de lo que es tener un rostro propio y un corazón verdadero. Entonces, el rostro propio, ¿a qué se refiere? A la identidad cultural. ¿Sí? Es decir,
me identifico. Nosotros pues nos identificamos como mexicanos, ¿verdad? Y a veces pues simplemente ¿por qué? Pues porque desde la primaria nos dijeron que somos mexicanos y que el saludo a la bandera y no sé qué, y los héroes que nos dieron patria y libertad. Pero no vamos más allá, ¿verdad? No nos interesa mucho la historia, mucho menos la historia antigua, qué pasó hace 3000 años. Ajá. Y no sabemos mucho tampoco de todo lo que sucedió en el siglo XIX en México, ¿verdad? Las grandes batallas, ¿verdad? Toda la sangre derramada, no sabemos mucho de eso, nada más pasamos por ahí corriendo. Pero eso es lo que nos da identidad, eso es lo que nos hace sentir orgullo, ¿verdad? Un orgullo verdadero, no un orgullo patriótico. ¿Verdad? Soy mexicano. Bueno, eso lo cultivaban mucho ellos. Y pues no solo la identidad cultural, sino los valores. Por eso es el corazón verdadero. Los valores que nos hacen seres humanos, que nos hacen vivir en armonía en sociedad. Bueno, esto ya lo dije. Bueno, por supuesto, si estoy en sociedad, necesito adquirir ciertos compromisos. Nosotros los adquirimos casi sin darnos cuenta, ¿verdad? Pues tenemos que respetar las leyes, las reglas, ¿verdad? Tenemos que trabajar, tenemos que desarrollar una actividad económica, o tenemos que cuidar a la familia, ¿verdad? Proveerles alimento. Es decir, tenemos muchos compromisos sociales. Pero fíjense cómo lo explicaban los viejos abuelos. Solo unas palabras os quiero decir que los viejos nos dejaron encomendar. Ya en ese tiempo hablaban de los viejos. ¿Sí? En el siglo X, Quetzalcóatl, Seacatl y Topilzin decía, los viejos nos dejaron esto. ¿Sí? Los abuelos, los viejos abuelos. Lo primero es que os hagáis amigos de aquel que está en todas partes y es invisible e impalpable, y deis todo vuestro corazón y cuerpo. Es decir, ¿a quién se está refiriendo? Pues a la divinidad, ¿verdad? Pero él decía, hazte amigo, no decía, témele, no decía, adóralo, decía, hazte amigo. ¿Y qué significa ser un amigo? Que cuento con él, Compartir. ¿Qué significa ser un amigo? Estar disponible cuando el amigo le requiera. ¿Sí o no? Bueno, eso es lo que estaba diciendo. Es decir, mantente lo más consciente que puedas para cuando la divinidad te requiera. Lo segundo, que tengáis paz con todos. Esto es muy importante, ¿verdad? Es lo que crea la sociedad. Tener paz con todos. Pero aquí no solo hablaba de los seres humanos, hablaba de todos los seres vivos. Bueno, lo tercero, que no perdáis el tiempo. Dice un consejo casi sagrado que decía Seacatl Topilzin: no pierdas el tiempo que te dio Ometeotl sobre la tierra. Entonces, ¿en qué vas a invertir el tiempo? Pues en las dos primeras: estar disponible, tener paz. Bueno, basta con esto. Ya si sigues estas tres reglas, pues ya estás del otro lado.
como dijera también otro avatar, ¿para qué te vas a preocupar de los pajaritos? ¿Ah? Que tienen el alimento ahí. Entonces, ¿para qué te preocupas por eso? Preocúpate, ¿qué decía él? Por el cielo. ¿Verdad? Bueno, esto decía lo mismo. Exactamente lo mismo. Bueno, hay más principios. Vamos a verlos muy rápido. El primero se refería a la libertad, ¿verdad? Que todo ser humano la requiere y la necesita. Ajá. Pero libertad también de los apegos, es decir, si estamos apegados no somos libres. Ajá. Oye, ¿por qué no te cambias de casa? Mira, tu casa ya está muy feita, se está cayendo. Es que aquí me vivieron mis abuelitos y mis papás y aquí me criaron y siento mucho apego por esta casa. Oye, pero en un temblor se va a caer. No, pero mejor me quedo aquí sin tierra y me muero. Estamos apegados a las cosas, a la ropa. Oye, ¿por qué tienes esta ropa que es de tu abuelo? No, pues es que mi mamá me la encargó. ¿Qué voy a...? No, pues yo no, ¿cómo la voy a tirar? Estamos apegados a las cosas. Entonces ellos pugnaban por la libertad. ¿Saben qué hacían? Cada año, cuando se celebraba el Fuego Nuevo, que va a ser próximamente en noviembre 19, rompían todos sus trastes. Rompían. Ya, habían cumplido sus otros trastes. Pero además, hacían algo increíble para nosotros, que rompían la representación de sus deidades. Que aquí está claro, pum. ¿Ah? Que aquí está Quetzalcóatl, pum. Que aquí está Tlahuizcalpatetuti, pum. Y creaban otros. ¿Para qué? Para que no se apegaran a una imagen, para que no se apegaran a un objeto, para que simplemente supieran que esos objetos eran un modo de enfocar la intención, la atención y la intención. Entonces, libertad. Equilibrio, ya lo vimos. Fíjense uno de los consejos. No camines deprisa, tampoco muy lento. Este es más largo. Dice, no te vistas con lujos, pero tampoco con harapos. No hables tan fuerte que estés gritando, ni tan bajito que nadie te oiga. Así decía. Pero al final decía, y no tomes nada como regla absoluta. Imagínense ese tipo de cosas. O sea, te está diciendo, mira, no hagas esto, no hagas lo otro, ta. Pero no tomes nada como regla absoluta. Es decir, libertad. Bueno, Islamati, guiarse por la experiencia propia, ya lo vimos, era muy importante. Es la única forma de obtener conocimiento verdadero. Nanamiki, ayudar a favorecer a los otros. Esto es parte de tener paz con otros, también ayuda o favorece al otro, a tu prójimo. Esto es parecido también a amarás a tu prójimo, ¿verdad? Aquí está, ayudar a favorecer a otros. Yeyecolpia, valorar el consejo de quienes nos precedieron. Vean, esto es muy importante. Y aquí para nosotros, ¿verdad? Para este evento, que es para el adulto mayor, somos muy importantes para la sociedad. Tenemos la experiencia. Hemos pasado 50, 60 años por experiencias de vida. Eso es muy importante para nuestras familias y más allá de nuestras familias, para nuestra sociedad.
En la antigüedad los que regían eran consejos de ancianos. Eso del emperador Moctezuma y eso, esas son ideas de los españoles. Moctezuma no era un emperador, era el representante, por eso se le llamaba Tlatoani, que es el que habla, es decir, él representaba el consejo de ancianos ante el pueblo. Y eso era lo único que hacía Moctezuma. Por supuesto lo reverenciaba por su alto cargo, pero no porque haya sido un emperador, sino porque había demostrado en batallas su valor. Era un sacerdote, tenía conocimientos científicos y por eso era tratado con respeto. Pero los principales era el consejo de ancianos. Entonces, este principio de la Tontecayotl es muy muy importante en estos días en las sociedades occidentales. En las sociedades occidentales se está olvidando esto, ¿verdad? Nos relegan, dicen, no, pues este ya está viejito, no sabe nada. Y los chamaquitos pues ya creen que saben todo porque saben manejar esto. Muy bien. Ay, abuelita, ya no sé qué. No, esto no es nada. Esto nos está llevando a dónde. Ahí está el vacío. Así lo puedo usar, mire. Porque por acá por la televisión. Nos puede llevar a eso. Es una distracción. También es una herramienta, pero es una distracción si no la sabemos usar. Entonces, nosotros, ¿verdad?, somos muy importantes. Sintámonos así. Somos muy importantes para nuestra familia y para la sociedad. Bueno, fíjense, un tercer aspecto es Teochigua. Y esto tiene que ver con la devoción. Pero fíjense que la devoción no era enseñar oraciones, aunque había, por supuesto, sino que era la enseñanza del ahorro de energía. Ustedes me dirán, ay, ¿cómo? ¿Qué devoción? ¿Qué tiene que ver la energía con la devoción? Pues está muy claro, porque la conciencia necesita energía. Nuestro cerebro es el órgano que más consume energía. Entonces, para elevar la conciencia necesitamos un buen nivel de energía. Entonces, la energía es muy importante. Entonces, por eso, ahorro de energía. Por eso aquí nos enseña, o sea, se enseñaba a orar, sí, pero se enseñaba también técnicas de ahorro de energía para tener energía. La energía es como el dinero. La regla de oro. La energía es como el dinero, ¿sí? Entonces, a mí me dan diario, ¿verdad? O porque como, o porque recibo el sol, o porque recibo energía de la tierra y ni siquiera lo sé, pero yo tengo energía. Entonces, hay una regla de oro que nos dice, para ahorrar energía, muy rapidito, es no te quejes, disminuye el quejarte. Porque cuando te quejas lo único que haces es gastar energía y además estás llamando energía negativa. Ah, todo está mal, mi marana, este gobierno, que no sé qué, que no sé cuánto. Estás gastando, ¿sabes lo que haces? Ah, este gobierno está muy mal. El tráfico, que no sé qué, que no sé qué, que el vecino. Esto es lo que haces. Las energías. Criticas. Se mira cómo va, mira cómo se viste, no sé qué. Botas energía. Ay, el otro que no sé qué, que se cree mucho, que no sé qué, que no sé cuál. Eso es lo que haces. Entonces disminuye, ¿verdad? Disminuye
el quejarte y disminuye el criticar. Hay un tercero que es condenar, que tiene que ver con dar las cosas por hechas. ¿Sí? Entonces, este es un tonto. Ya, dice que esa persona estás tirando tu energía. Este merece que lo maten. Esa energía. Estás tirando tu energía. Entonces, ahí está. Disminuye el quejarte, el criticar y el condenar. Con eso vas a ahorrar mucha energía. Tengo una conocida, muy conocida, que cuando empezó a practicar eso, en su oficina le dijeron, oye, te metiste a una secta. No, ¿por qué? Pues es que ya ni hablas. Es que estamos aquí conversando y tú antes conversabas con nosotras y ahora ya no quieres. Se les hacía muy raro que ya no criticaran y que ya no se quejaran. Pero no era ninguna secta, estaba ahorrando energía. Bueno, podemos saltarnos esto. Estas son palabras en náhuatl que hablaban de la divinidad, diferentes nombres de la divinidad. ¿Ah? Por ejemplo, Palilowani, tú por quien todo existe. Ajá. Bueno, y aquí está Ometeotl. Por cierto, si ustedes empiezan a decir, bueno, están los talleres. Es el salto 121. ¿Qué les suena Salto esto? 121. Un canto budista, ¿verdad? Ahí está. Ven para acá, La Caipay. conexión. En todas partes del mundo, el ser humano siempre busca el sentido de lo sagrado. En todas partes del mundo. Dale, ahorita te veo. Chipagua, que es transparencia o limpieza. Entonces, aquí ya nos empezamos a meter en territorios muy profundos, porque para nuestros antiguos abuelos, el ser humano se componía de 5 entidades energéticas. El cuerpo, que todos conocemos, que está aquí representado en rojo, pero el aliento vital, que está representado por una columna vertebral. El tonali, la irradiación solar, que está representado acá. Yolia, el ánima, la sede de los sentimientos, que está representado acá. Y Mati, el vehículo mental, la sede del intelecto. Entonces son 5 aspectos súper importantes de la conciencia. Entonces no solo es nuestro cuerpo y nuestros ojos y nuestras manos con lo que podemos percibir el mundo. Podemos percibir con estos vehículos de conciencia y con más cosas todavía. Somos poderosísimos. Ustedes han oído hablar de los chakras por ahí, en algún lado, ¿verdad? Bueno, esto viene de Asia, pero aquí también se conocían y le llamaban cuecueyos. ¿Ah? Que quiere decir cosas que alumbran. Es decir, centros de luz. Bueno, y aquí está la representación de los chakras en el código matritense. Ahí está. Y esta es la representación de Asia. ¿Sí? Entonces aquí los ponían como soles, pero les podemos decir que eran como arañitas, ¿verdad?
Bueno, aquí están los nombres, no nos vamos a detener mucho en esto, pero cada uno tenía su nombre, ¿sí? Y aquí está, esta es otra representación, vean, y aquí le agregan dos centros de equilibrio que son la luna y el sol. Bueno, así se le llamaba, por referencia al lado, digamos, femenino y al lado masculino. Es decir, siempre el equilibrio. Y aquí ahorita terminando esto vamos a hacer un ejercicio de eso. Entonces vamos a conectarlos con nuestros centros energéticos, pero de la forma como se conectaban los antiguos correctos, que es circular. ¿Ah? Entonces esto permitió una conexión total con todos los centros, una comunicación entre los centros energéticos. Y aquí está el texto que nos da este mensaje, cómo debemos conectarnos con los centros energéticos. Bueno, un quinto aspecto, teomanía, es incorporar lo divino. Esto tiene que ver con la meditación. También aquí nuestros abuelos desarrollaron muchas técnicas de meditación. La recapitulación es una de ellas. ¿Ah? La observación, la vocalización, como ya vimos, ¿sí? La concentración de los centros energéticos, que es lo que vamos a hacer, ¿sí? Y la disciplina del silencio mental, que es lo que llamamos ahora meditación. ¿Por qué creen que es importante el silencio mental? ¿Alguien me puede decir? Para desconectarse de todo y demás enfocarse a lo que cada uno. Desconectarse y enfocarse, sí, sí sirve para eso. ¿Para qué más? Encontrarse consigo mismo. Encontrarse consigo mismo. ¿Por qué necesitamos silencio mental para encontrarnos con nosotros mismos? Es una pregunta interesante, ¿verdad? Si estamos todo el tiempo con nosotros, ¿cómo es que no nos encontramos? Porque estamos distraídos. Porque estamos en piloto automático. Estamos distraídos. ¿Y qué nos distrae? La loca de la casa. La mente, que siempre está saltando de un lado al otro. Que me preocupo por esto, que me preocupo por aquello, que no sé qué, que no sé cuándo, que el gobierno, que no sé qué, ¿verdad? ¿Sí? Que el celular, que el Facebook, ¿verdad? Ahora más distracción todavía. Porque estamos distraídos. Y entonces es toda esa bola de pensamientos que tenemos acá está creando nuestra realidad. Es una forma de ver, es como un telón, una tela que me pongo aquí, un lente, y a través de ese lente estoy viendo la realidad. Entonces no estoy viendo la realidad, estoy viendo una interpretación mental de la realidad. Y esa interpretación elaborada en base a qué? A mis creencias, a lo que creo de mí misma, de mí mismo y del mundo. Por eso, cuando yo quito todo eso, Silencio. me doy cuenta de quién soy en realidad, y me doy cuenta de cómo es la realidad, o me acerco a una interpretación mucho más amplia y mejor de la realidad. Ahí está todo. Por eso es tan importante, por eso dice incorporar lo divino. Me doy cuenta de mi naturaleza divina.
Por eso es importante el silencio mental. Bueno, no hables dentro de ti ni murmures de forma reactiva a partir del hierbazal de tu mente. ¿Qué se refiere? A los pensamientos inútiles, ¿verdad? Pues nuestro Señor ve y escucha el interior del alma y el cuerpo. Si en verdad intentas controlarte, Él dispondrá de algún remedio para tus distracciones. Es decir, lo que necesitas es intención, yo quiero. Y entonces las cosas se van arreglando. Por ahí ahora ya le llaman el universo conspira, ¿verdad? En tu favor. Pero aquí está. Son textos de hace 2000 años. Al menos 1000. Bueno, el aliento súper importante. ¿Por qué? Porque el aliento nos da energía y la energía nos da conciencia. Entonces, practicar prácticas de control del aliento es súper importantes en el psicoactivo. Y vean, esto que está aquí es la representación del aliento. ¿Se acuerdan de nuestra? El aliento está representado por un esqueleto, por una columna vertebral, aquí también. Entonces, aunque esto para nosotros, pues de repente puede verse así como muy raro. ¡Ay, qué le pasa! ¿Verdad? Porque tiene un hueso ahí. No, era algo muy impactante para que vieras la importancia del aliento. Y fíjense lo que dice en el código Matutense. Moctezuma se vivificaba y fortalecía su tonal. Se hacía joven nuevamente y alargaba su vida. Pues se llenaba de yo, se llenaba de gloria, se embravecía. Con el control o el buen manejo de la respiración. Bueno, esta es una respiración especializada que a ver si nos da tiempo ver. Ya la vamos a ver en la práctica. Sexto paso, el nahualismo. Esta ya es un uso especializado de la energía. Nosotros en nuestra cultura sabemos de los nahuales, ¿verdad? ¿Qué es un nahual? Lo que sabemos. Una persona que se convierte en algo más, generalmente en un animal, ¿verdad? Bueno, pues había técnicas para eso. Y eso pues es como un uso, digamos, no tan bueno de nuestra energía. Porque nos podemos tener alianza con los poderes del universo, es decir, con la tierra, con el sol, ¿sí? Con el viento. Entonces, nosotros presenciamos una vez como los huicholes, por ejemplo, estábamos en el desierto y había mucho aire. Y estábamos ahí todos cubiertos, como tratando de no empolvarnos, aunque era prácticamente imposible. Y de repente ellos se pararon y dijimos, ¿a dónde van? No, ustedes no pueden ir. Vamos a parar el viento. Se fueron, estuvieron como 15 minutos por ahí. Regresaron y en cuanto regresaron, el viento se paró. De ese tamaño. Entonces tenemos muchos poderes que no sabemos que tenemos porque alguien está interesado en que no sepamos que somos poderosos. Bueno, hay el cultivo del ensueño, el arte del acecho y la recanalización de la energía sexual.
La energía sexual es una de las energías más fuertes que tenemos como seres humanos. Entonces, recanalizar esa energía nos da energía. Recanalizar significa elevarla, ¿verdad? Ahí en India le llaman el Kundalini, ¿no? Entonces, subir esa energía a los centros ya espirituales que empiezan acá, ¿verdad? Aquí están los animales, ¿verdad? Los chakras, los precuellos relacionados con nuestra animalidad. Y acá ya empiezan los espirituales, nuestra conexión con el divino. Entonces, subir esa energía para despertar, activar, energizar estos centros es lo que nos permite alcanzar la conciencia de lo divino. Y eso era enagualísimo como tal. Lo otro es un mal uso de la energía. Bueno, y finalmente, pues por supuesto, el Yeyecoa, que es la experimentación con nuestro cuerpo. ¿Ah? Entonces hay varias técnicas de movimiento, ¿sí? Posturas sedentes, marchas, danza, arte marcial y el juego de pelota, que está, si ustedes han ido a algunas zonas arqueológicas, en todas está el juego de pelota. Muy importante a nivel físico y a nivel espiritual, el juego de pelota. Fíjense, esto es un texto maya refiriéndose a los habitantes del centro de México. Había en ellos sabiduría, no conocían el pecado, tenían santa devoción, vivían saludables, sin enfermedades ni dolor, rectamente erguido iba su cuerpo. Entonces imagínense esos seres, ¿verdad? Con esa complexión, con esa actitud, que hasta los mayas dijeron, no, pues estos personajes, ¿verdad?, demuestran su cultivo de la conciencia. Y ya, estas son las figuras que se... Amor, pero muy bueno explicar que eso lo ven en los centros. Bueno, fíjense, estas son hay prácticas físicas que nos llenan de energía. Podemos ver unas de la forma más suavecita, pueden ser muy exigentes. Bueno. Pero aquí están. Esto es como... ABC de Eventos presentó, a través de Televisión por Internet de Oaxaca.